Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por sus ovejas. Comienza tu día recibiendo la palabra que da vida. Escucha y medita la reflexión del día con nuestro hermano Vicente Jiménez. Muy buenos días, queridos hermanos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Hoy, en este día 8 de julio del 2020, vamos a compartir el Evangelio de Mateo del capítulo 10, versículo 1 al 8. Yo pertenezco al grupo de oración Los Ángeles de Dios de la Iglesia del Sagrado Corazón de Lacey, Washington. Querido hermano, la palabra del Señor la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Jesús llamó a sus 12 discípulos y les dio poder sobre los espíritus impuros para expulsarlos y para curar toda clase de enfermedades y dolencias. Estos son los nombres de los 12 apóstoles. El primero, Simón, llamado Pedro, su hermano Andrés, Santiago, hijo de Zebedeo, y su hermano Juan, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo, el recaudador de impuestos, Santiago, el hijo de Alfeo, y Tadeo, Simón el cananeo, y Judas Iscariote, el que lo traicionaría. A estos 12 Jesús envió a misionar con las instrucciones siguientes: no vayan a tierras de paganos ni entren en pueblos de samaritanos. Diríjanse más bien a las ovejas perdidas del pueblo de Israel. A lo largo del camino proclamen: el reino de los cielos está ahora cerca. Sanen enfermos, resuciten muertos, limpien leprosos y echen los demonios. Ustedes los recibieron sin pagar, denlos sin cobrar. Querido hermano, en esta palabra del Señor nos confirma cómo Jesús formó la Santa Madre Iglesia. Y la formó también que hizo 12 cimientos con un profundo amor que dieron la vida como Jesús dio la vida, bien cimentados en la fe. Y con esa cimentación formó la Iglesia Católica. Católica porque los mandó a misionar por todo el mundo. Y apostólica porque está sentada en esas bases de los apóstoles. Recordemos que todos los obispos que tenemos en cada diócesis en el mundo representan a los apóstoles, a esos 12 apóstoles. Y solamente los apóstoles tienen el poder para imponerle las manos a hombres elegidos de entre los hombres. Por la gracia del Espíritu Santo les imponen las manos y los ordenan. Presbíteros, sacerdotes, y también a los diáconos. Los ordenan para la misión, esa misión que Jesús está diciendo, mandarlos a misionar. Y esa misión que Dios les está dando para misionar es dándoles poder sobre los espíritus impuros para expulsarlos y para curar toda clase de enfermedades y dolencias. Esa es la misión que le da la Iglesia, a la Iglesia única que es santa, católica y apostólica. Y esa misión hasta el día de hoy se ha llevado a cabo. Y por eso, a través de la Iglesia, recordamos a los santos que han vivido en esas ordenanzas,
en esa orden, en ese poder que Dios les ha dado. Y la iglesia tiene a alguien que Jesús dejó como el primado de Pedro. El primado de Pedro ha llegado a discusiones grandes dentro de la iglesia y fuera de la iglesia. Los protestantes que protestan sobre la iglesia católica no reconocen el primado de Pedro. Y sabemos que el primado de Pedro, Jesús, era Dios. Y como Dios sabía que tenía que dejar una cabeza, y fundó a Pedro que apacentara sus ovejas. Por eso es la primacía de Pedro en los 12 apóstoles que iban a dirigir la iglesia hasta nuestra época, hasta nuestros tiempos. Una de las misiones muy importantes que le está diciendo es sanar y les dio poder de expulsar a todo espíritu impuro. Mi hermano, yo, tú y toda tu familia y toda mi familia, ¿sí?, son atacados por espíritus impuros, por espíritus que no los dejan en paz y los están perturbando a cada momento, en cada instante. Y si escuchamos que Jesús dejó a esta iglesia apostólica con el poder de expulsar todo espíritu impuro y que nos está corrompiendo, entonces tenemos que acudir a la única iglesia, que es la iglesia católica, donde podemos nosotros recibir esa sanación, que ningún espíritu impuro invada nuestra alma, que podamos rechazar cualquier espíritu impuro, pero necesitamos llegar a las bases de la iglesia, al poder que Dios le dio a la iglesia, a los apóstoles, a estos 12 apóstoles. Esta es la fundación de la iglesia católica. Y también reconocemos al primado de Pedro. Y recordamos aquí que a estos 12 los envió a misionar, a hacer una misión. Y por eso la iglesia es misionera. Y por eso la iglesia se extendió por todo el mundo. Porque Dios así lo quiso y así fue mandado. Y les dijo: a lo largo del camino proclamen el reino de los cielos está ahora cerca. Querido hermano, cuando llega la misión a mi casa, el reino de los cielos ha llegado a mi hogar, a mi familia. Y tengo que aprovechar que el reino de los cielos ya está cerca. También, hermanos, recordemos que en la segunda lectura del día de hoy del profeta Oseas, escuchamos cómo de las 12 tribus de Israel se dividió en 10 tribus que ganaron hacia el norte y 2 tribus que ganaron hacia el sur. Los del norte corrompieron su corazón. La mitad de su tiempo estaban con Dios y la otra mitad estaban con los ídolos, con la idolatría. Y eso llegó a que completamente se desapareciera el pueblo de Dios. Esas 12 tribus quedaron 2 y las 10 desaparecieron. Y de esas 12, cada una de las 12 representa a cada uno de los discípulos. Los 12 discípulos, las 12 tribus de Israel. Y Jesús funda sus 12. Y de esos 12 hasta la fecha, hasta que Él venga, estará formada nuestra iglesia en esas 12 bases que nunca fallarán, y con un poder que les dio de sanar, de purificarnos
Y veamos aquí que dice ya en el versículo 8 está diciendo: sanen enfermos, resuciten muertos, limpien leprosos y echen demonios. Ustedes los recibieron sin pagar, denlos sin cobrar. Hermano, si tú como católico cobras por la evangelización, estás en contra de la palabra de Dios. Mira, mi hermano, muchos de nosotros nos encontramos enfermos y acudimos al brujo, o vamos a donde alguien nos dice: ve a tal parte, ahí te sanarán. Pero no vamos a la palabra de Dios. Pero si nosotros vamos a la palabra de Dios, vamos a reconocer que yendo a la iglesia vamos a sanar. ¿Por qué? Porque muchas enfermedades que nosotros tenemos es por el pecado. Cuando nosotros reconocemos que somos pecadores y reconocemos que estamos en el pecado y reconocemos que por medio de la confesión nosotros sanamos del pecado, al mismo tiempo sanamos del cuerpo también, porque muchas veces está enferma el alma y está enfermo el cuerpo, y para eso necesitamos ir con el sacerdote, con el diácono o con el obispo a que ore por nosotros, por nuestra sanación. Y recuerda, mi hermano, cada misa es una misa de sanación. Y si vas a escuchar la misa con atención, el Señor va a sanarte en la Santa Misa. Ahí el Señor va a sanar tu alma, va a sanar todo tu ser y te va a alimentar con su cuerpo y con su sangre. Hoy en esta enfermedad que está pasando, mi hermano, recuerda, es un ataque muy fuerte a nuestra fe. Nos han apartado de la Eucaristía. En muchos lugares todavía no se celebra misa, pero en donde se celebra misa, muchos ya no estamos acudiendo a misa. Es una batalla contra Satanás. Ve, confiésate, vamos a confesarnos, vamos a comulgar, para que Jesús nos perdone, nos sane y nos libere por medio de la Iglesia Católica. Es la única que Cristo dejó para la sanación del alma, para quitarnos toda lepra. Y recordemos que María nos ordena: hagan lo que Él les diga. Entonces hagamos lo que Jesús nos diga, porque María nos está recordando. Recemos el rosario, vayamos a recibir a Jesús en la Eucaristía. Todas las misas son de sanación. Ahí sanaremos, mi hermano. Que Dios te bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.